Ok, entonces, bueno, el día de ayer estábamos analizando el tema de la elasticidad y nos habíamos quedado analizando este ejemplo, que tal vez es un poquito más, más cercano a la realidad nuestra, que decía así, ¿no? Suponga que usted es el gerente general de Soboce y observa que en los últimos meses los ingresos por la venta de cemento están disminuyendo. ¿Qué hace usted? ¿Sube el precio del cemento o lo baja para incrementar el ingreso total? ¿Qué supuestos debería realizar para tomar una decisión económicamente correcta? Bueno, entonces, habíamos dicho el día de ayer de que estaríamos pensando como si nosotros tuviésemos la potestad de cambiar el precio en este mercado del cemento, ¿no? Si en el extremo nosotros fuésemos parte de un mercado monopólico. Nosotros somos los vendedores, tenemos el monopolio de la venta del cemento y por tanto está en nuestras manos el poder modificar el precio. Si esto fuese así, ¿cuál sería la decisión económicamente correcta que debería tomar el gerente general de Soboce para lograr incrementar los ingresos por la venta de cemento de su empresa? A ver, escucho opiniones. No sé si es que alguien ya se anima a dar una respuesta. ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué supuestos podríamos tener además para poder complementar nuestra respuesta? Y recuerden que, eso también habíamos comentado el día de ayer, de que en un mercado, cuando hablemos de la demanda y de la oferta, estamos hablando de los agentes económicos que quieren y pueden comprar, en el caso de los compradores, y los agentes económicos que quieren y pueden vender en el caso de la oferta. Así que eso para que tengamos una mejor idea de quiénes serían los agentes económicos involucrados en este mercado del cemento. Bien, no sé si es que alguien tiene alguna idea de cómo se podría solucionar esto. Recuerden de que el examen, bueno, no hemos hablado todavía del examen porque hemos empezado las clases recién hace 3 semanas, creo que esta es la 4ª semana que estamos pasando clases, pero ya terminando este capítulo, pues ya me gustaría dar el examen del primer parcial para que no vaya siendo mucha materia. Y además porque los siguientes, que son un poco más teóricos, los vamos a ir avanzando también de forma más rápida, ¿no? Entonces, por favor, quisiera que ya vayan pensando si en una fecha del examen. Yo esperaría de que el examen pueda ser tal vez les diría la siguiente semana, podría ser una opción la siguiente semana, o si ustedes prefieren y tener un poquito más de tiempo, porque entiendo que ya de las otras materias han debido dar en todos los casos sus exámenes del primer parcial. Como máximo yo diría la fecha del 18 de abril. El lunes 18 de abril sería como tope para dar nuestro examen. No sé si lo voy a lograr terminar el día de hoy la materia, probablemente sí, entonces ya tendrían todo para avanzar, pero como máximo el día lunes próximo estaríamos acabando este capítulo del cual va a ser el examen, ¿no? Bueno, el anterior capítulo y este de acá. Entonces, por favor, tal vez, no sé si estás, Pauline, nuestra representante de curso. Creo que no. Bueno, a ver, voy a ver si puedo conversar con Pauline para ver de que ella pueda generar tal vez una especie de encuesta para, para que definamos el examen del primer parcial, ¿ya? Bien, entonces, continuando con esto, continuando con ya el ejercicio, no sé si es que alguien ya tiene alguna idea de cómo podría resolverse esto. Algo así podría tomarse en el examen también, ¿no? Primero, Sí, adelante. en el ejercicio yo creo que se bajaría el precio, teniendo el supuesto de que sí existe la demanda, pero hay otros productos con menor precio de mercado. Ya, pero cuando te dices hay otros productos, ¿te estás refiriendo a otros cementos o a qué? Sí, a la competencia.
Sí, no, por eso te decía, vamos a imaginarnos de que estuviésemos trabajando como si fuese un mercado monopólico, donde nosotros tenemos la potestad de poder modificar los precios. En un mercado monopólico, los únicos vendedores, solamente hay un vendedor, ¿no? En este caso vamos a suponer que es la gente de Soboce. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería tu respuesta? Tenemos otro en el chat, que es la de Carlos. Carlos nos dice, podría ser el supuesto que estamos en una demanda inelástica, de ahí aumentar el precio del cemento para aumentar el ingreso. Parece bastante interesante la respuesta de Carlos. A ver, vamos a intentar analizar un poco. Para empezar, deberíamos intentar ayudarnos con unas gráficas que estarían mostrando cómo es la oferta y la demanda del cemento. Entonces ya sabemos de que, bueno, nosotros podemos tener aquí las cantidades. No sé, cuántas toneladas métricas por mes, por ejemplo, se consumen de cemento en nuestra ciudad o en nuestro país o como queramos nosotros. Luis Zapaza tiene otra idea, dice, el cemento es un artículo de primera necesidad, es decir, de tipo inelástico, su demanda no disminuye mucho si el precio aumenta, en este caso la economía del comprador está siendo afectada de alguna manera y está comprando menos. Creo que debería rebajar el precio del cemento, aunque se tendrá menos ingresos. A ver, una cosa, ¿no? Claro, en nuestro razonamiento, y está muy bien una parte del razonamiento, pero ojo que nuestro objetivo, fíjense que nuestro objetivo es el de poder incrementar los ingresos de Soboce, ¿no? Estamos suponiendo que cada uno de ustedes es el gerente general de Soboce y han observado que en los últimos meses los ingresos por la venta de cemento están disminuyendo. Y si ustedes fuesen los gerentes de Soboce, ¿qué es lo que harían? Claro, por supuesto, otra cosa sería pensar, no sé, y decir, bueno, Bolivia es un país que tiene un bajo porcentaje de viviendas per cápita, hay muchas personas que viven en viviendas precarias y se debería dar mejor acceso al cemento con un precio más barato. Bueno, todo eso, si bien tiene un carácter bastante loable, altruista, etcétera, pero vuelvo a decir, ¿no? El objetivo final de una empresa privada es el de generar utilidades, el de incrementar sus utilidades, el de incrementar sus ingresos. El gerente general de Soboce, pues probablemente también es una persona que le gustaría que la mayor parte de las personas viviesen en viviendas adecuadas, bien construidas, etcétera, pero como es gerente de Soboce, lo que necesita él hacer es tomar ciertas políticas que logren incrementar, en este caso, los ingresos de su empresa, que al final va a ser un incremento de las utilidades, ¿no? Entonces, como decía algún profesor que tuve de economía, quitándonos de sentimentalismos, pensemos en una solución adecuada al problema, ¿no? Bien, a ver, aquí Samantha nos tiene otra idea. Dice, estamos en un país en constante crecimiento respecto a la construcción. Creo que es mejor mantener el precio, pero pensar en la parte de marketing, renovando la imagen, invirtiendo en publicidad, ya que eso puede ser atrayente a la gente. Sí, bueno, es probable de que tu respuesta sea correcta, Samantha, pero tenemos que intentar responder a este cuestionamiento utilizando las herramientas que hemos estado viendo durante las clases, ¿no? Cierto que el marketing hoy en día juega un papel importante en todas las empresas, pero como esto es fundamentos de teoría económica nada más, entonces no hemos llegado todavía a ver, o no vamos a ver en realidad técnicas de marketing, ¿no? Entonces, vamos a intentar responder esto, y ya lo han hecho en realidad, alguno de los compañeros ya lo ha hecho. Vamos a responder de acuerdo a de acuerdo a lo que hemos estado avanzando en clases, ¿no? Entonces, para eso, primero vamos a construirnos un gráfico de
del mercado del cemento. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos sería, ¿cuál sería la forma que tendría la curva de demanda? ¿Cómo sería la forma de la curva de demanda? ¿Será una demanda de tipo elástico? ¿Será una demanda de tipo inelástica? Ya lo han respondido algunos de los compañeros, ¿no? Si estamos en el mercado de la construcción, entonces estamos pensando como compradores a aquellas personas que quieren y pueden comprar. O sea, si estamos pensando en particulares, estamos pensando en aquellas personas que han decidido construir algo, van a construir su vivienda o están construyendo su vivienda, ¿no? Pensemos que están construyendo su vivienda. Necesitan comprar cemento. O pensemos en una empresa constructora. La empresa constructora, si no compra cemento, pues se acaba el negocio, ¿no? O sea, haciendo un parangón, pues podríamos decir de que para la empresa constructora el cemento es como, no sé, para las personas comunes y silvestres es el alimento, ¿no? Las personas no podemos sobrevivir sin alimento. Las empresas constructoras no pueden sobrevivir sin comprar cemento. Por tanto, en este mercado, el cemento se torna en un artículo de primera necesidad. Es un bien muy necesario. Y cuando el bien es muy necesario, recuerden, la demanda es de tipo inelástica, ¿no? Es de tipo inelástica. Eso quiere decir que está con una pendiente muy elevada, tendiendo casi a ser vertical, porque así cambie mucho el precio, la cantidad demandada no va a cambiar mucho, porque se supone que tenemos que, o sea, para las personas, para los agentes económicos que fungen de compradores dentro de este mercado, pues el mercado es un artículo de primerísima necesidad. El cemento, perdón, es un artículo de primerísima necesidad, así que sea cual sea el precio, la cantidad que ellos van a consumir va a ser relativamente similar. Bien, entonces hasta esta parte creo que por lo menos dos compañeros habían acertado, ¿no? Han indicado la demanda es de tipo inelástica. La oferta no la sabemos, pero tampoco va a interesar mucho. Vamos a ver por qué. Vamos a suponer que esta es la oferta, ¿no? Esta es la oferta. Después vamos a hablar de las ofertas elásticas, inelásticas, que también esa misma historia sirve para el tema de la curva de oferta. Entonces, inicialmente estamos en un primer punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Ese es el punto de equilibrio. Es el momento donde el gerente general de Soboce empieza a hacer su análisis económico y observa cómo está el tema de los ingresos. Y si estuviese en ese punto, ya sabemos que los ingresos equivalen al producto del precio por la cantidad. O sea, básicamente es esa área, ¿no? Esa área, fíjense que es el producto del precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio. Entonces serían los ingresos que tendría la empresa Soboce. Si hacen ustedes el producto, incluso si se fijan en las unidades, las toneladas métricas se van a simplificar y nos va a quedar como ingreso bolivianos por mes, ¿no? Bolivianos por mes. Esos serían los ingresos que tuviese Soboce durante un mes. Bueno, entonces, ¿qué hacer en este punto para mejorar los ingresos? Uno de los compañeros, otra vez hasta dos, indicaron que se debería subir el precio. Se debería subir el precio. Vamos a pensar de que como es un mercado monopólico, entonces el gerente general de Soboce va a poder influir para que el precio suba hasta acá. Y ese es el nuevo punto de equilibrio. Por supuesto, seguramente de alguna manera la oferta también llegará a ese punto, ¿no? La curva de oferta. Sí, la curva de oferta. Lo hemos hecho paralelo normalmente en nuestros dibujos. No tiene que ser por qué ser paralelo, pero bueno. Pensemos que es una cosa así. Bien. Entonces estamos en un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Esto es lo que está haciendo en lápiz y papel el gerente de Soboce para ver escenarios posibles y qué es lo que más le convendría, ¿no? Y si sube el precio,
Si sube el precio, entonces evidentemente sus ingresos serían estos de acá. Esos serían sus ingresos y yo creo que se lo puede ver gráficamente de que el ingreso aumenta de forma considerable, ¿no? Entonces, si el gerente general de Soboce tuviese la potestad de hacer modificaciones en el precio y cantidad de equilibrio de este mercado, que eso lo lograría si es que es, por ejemplo, una empresa monopólica del cemento, en ese caso, sus ingresos se incrementarían bastante si es que sube el precio del cemento. ¿De acuerdo? Porque estamos suponiendo que la demanda, la curva de demanda, ¿no? La curva de demanda no va a ser modificada. O sea, las empresas constructoras o las personas que estén construyendo, que quieren y pueden comprar cemento, pues no van a modificar la curva de demanda. El oferente, en cambio, en este caso los de Soboce, sí estarían en la posibilidad de poder modificar su curva de oferta, ¿no? Modificar su curva de oferta. Bien, no sé si ha quedado claro, algún comentario, de repente alguien tiene alguna otra posición. Como les digo, esto es economía, no es una ciencia exacta, es una ciencia social, entonces pueden haber opiniones. Si ustedes pueden justificarme de manera adecuada otra forma de resolver este ejercicio, pues bienvenidos, ¿no? Siempre va a ser enriquecedor ver otra óptica. Y si estuviesen de acuerdo con lo que yo he colocado, me gustaría que me digan, ¿y cómo esto se podría llevar adelante en la práctica? ¿Qué tendría que hacer entonces el gerente de Soboce para poder subir los precios del cemento? ¿Cuál sería la política que debería emplear? O simplemente dice, subo los precios y el día de mañana cambia el precio, que podría ser una posibilidad, ¿no? Pero a la gráfica que vemos, ¿qué es lo que estaría haciendo en realidad el gerente de Soboce? No sé si es que alguien tiene alguna respuesta, algún comentario. Ingeniero. Sí, adelante, por favor. Sí, ingeniero. Alguna vez pude ver que si bien, como usted indica, no sería muy conveniente subir al día siguiente de golpe los precios, lo que muchas veces se hace es que, por ejemplo, en una misma bolsa de cemento, mantener el precio, pero reducir un poco la cantidad que entra en la bolsa, ¿no? Podría aplicarse alguna técnica similar, cosa de hacer parecer que el precio no está subiendo, pero de esa forma se podría incrementar las ganancias. De acuerdo, me parece interesante. Me parece interesante tu alternativa. No lo había pensado, la verdad, pero sí. Bueno, pero de todas maneras, en alguna parte de la misma bolsa de cemento tiene que aparecer cuánto es el peso real, ¿no? Porque si no, de otra manera, esto irá a una demanda con atención al consumidor de forma inmediata, ¿no? Pero sí, es verdad que hay algunas técnicas, esas son como técnicas de marketing, ¿no? Que yo pienso en las técnicas de marketing que es algo como que intenta distorsionar el mercado, ¿no? Intenta distorsionar un poco la realidad, haciendo parecer de que los productos son mejores de lo que realmente son, ¿no? Pero bueno, mientras no se esté realizando algún aspecto reñido con lo legal, pues es totalmente aceptable. De acuerdo, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra idea? Ingeniero, Sí, adelante. tengo una duda. El ejercicio lo hemos visto desde un punto de vista de que el mercado del cemento es monopólico, ¿verdad? Sí, Y por sí, eso hemos hecho este análisis con el gráfico. sí. Pero, o sea, en el ejercicio no veo, digamos, que diga que es un mercado monopólico. Entonces, tranquilamente podría ser no monopólico también y hacer otro análisis, ¿verdad? Sí, 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 pues se podría hacer otro análisis. Bueno, habíamos comentado de eso la clase anterior y justo al empezar este ejercicio les había dicho también de que pensemos que es así, pero si no les hubiera dicho, entonces aquí hay una parte, ¿no? Dice, ¿qué supuestos debería realizar para tomar una decisión económicamente correcta? Entonces, si esto hubiera sido una pregunta de examen,
y yo no les hubiera dicho si es un mercado monopólico o no, de pronto entonces uno de los supuestos que se podía haber tomado era ese, ¿no? De que este era un mercado monopólico y entonces el gerente general de Soboce tenía la potestad de poder modificar los precios, ¿de acuerdo? Entonces, sí, no está en la pregunta de manera explícita, pero hay algunos supuestos que tenemos que realizar. Por ejemplo, el primer supuesto que hemos hecho ha sido de que la demanda era de tipo inelástica. Obviamente que no es solamente hacer el supuesto, sino de alguna manera justificarlo, ¿no? En el caso de la demanda inelástica, se justificaba plenamente en el caso de cemento, como ya lo hemos mencionado, porque para las personas que están involucradas dentro del mercado del cemento, las personas que quieren y pueden comprar cemento y las personas que quieren y pueden vender cemento, bueno, para esas personas, en realidad para los consumidores, es un artículo de primera necesidad, ¿no? Ya habíamos puesto el ejemplo de una empresa constructora. Para una empresa constructora no funciona sin la compra de cemento, ¿no? Si le decimos a una empresa constructora ahora, haz tus obras pero sin cemento, sería casi como decirle a una persona, sobrevive 30 días pero sin alimentos. Eso no es posible, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay que hacer algunos supuestos. Por eso yo les decía de que en el examen, si doy alguna pregunta de estas de tipo de reflexión, de análisis, en la medida que ustedes puedan justificarme sus hipótesis y justificar el ejercicio, pues puede ser de que haya más de una respuesta correcta, ¿no? Siempre y cuando estén bien justificadas. ¿Ok? Bien. ¿Algún otro comentario? Les había consultado lo último, cómo es que al final, ya en la práctica, este gerente general de Soboce va a lograr subir los precios. Una opción podría ser lo que estamos viendo aquí en la gráfica, justamente. Si ustedes no sé si se han dado cuenta, pero nuestra curva de oferta se ha desplazado, ¿no? Se ha desplazado hacia la izquierda la curva de oferta. O sea, en otras palabras, lo que va a hacer el gerente general de Soboce es dejar de producir menos cemento. Fíjense que el punto de equilibrio, el verde, el punto de equilibrio final, tiene una cantidad de equilibrio menor que la cantidad de equilibrio anterior, ¿no? La inicial. Entonces ha habido un movimiento. O sea que en este caso Soboce podía haber reducido la oferta, ¿no? No sé, no sé cuántas toneladas métricas venderá al mes. Vamos a suponernos que vende, no sé, 10.000 toneladas métricas al mes. Y eso es lo que produce, ¿no? O sea, produce una cantidad como para poder vender de esas 10.000 toneladas métricas. Bueno, ahora produce un poco menos. Produce un poco menos, lanza al mercado menos producto y como la demanda no cambia, lo que va a suceder inmediatamente es que el precio va a aumentar. Pero al gerente general de Soboce, la verdad, no le interesa vender más o menos cemento. O sea, seamos sinceros, ¿no? A él, su preocupación realmente no es vender 10.000 metros, 10.000 toneladas métricas de cemento al mes o vender 9.000 o 8.000. No es esa su preocupación principal. Su preocupación principal es de poder generar mayores ingresos a su empresa. Y si esa generación de mayores ingresos a la empresa significa reducir la producción, bienvenido, ¿no? O sea, no va a estar preocupado él en que haya menos cemento, que se construyan menos viviendas, que haya un déficit en el mercado de las viviendas, inmobiliario. Vuelvo a repetir, no va a tomar en cuenta nada de esos aspectos, ¿no? Él va a tomar en cuenta simplemente el de mejorar las utilidades de su empresa. Y si eso significa vender menos cemento, lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, va a vender menos cemento, pero va a aumentar el precio. Con lo cual, sus ingresos, como se está viendo en la pantalla, van a aumentar. Esa sería, digamos, la actitud económicamente racional del gerente, ¿no? Bien, ¿alguna duda, consultas acá? No sé si todos están de acuerdo con la solución que le hemos dado o tenían alguna solución alternativa, económicamente racional.
Bien, entonces espero que haya quedado claro. Vamos avanzando un poquitito. Ah, perdón, había una... ¿Y cómo cambiaría el análisis si el mercado ya no fuera monopólico? Bueno, ahí ya la situación es un poco más compleja porque en ese caso, eh, ya el vendedor no tendría la potestad de modificar los precios, ¿no? No tendría la posibilidad de modificar los precios. Hay diferentes tipos de mercados. Si todavía fuese un mercado oligopólico, ¿no? Que lo hemos comentado algo al inicio de la materia, que son varios vendedores, varios, pero no es que sean un montón, ¿no? Porque si estamos en un mercado de competencia perfecta, en el mercado de competencia perfecta, en ese modelo, estamos pensando que tenemos muchísimos compradores, pero también muchísimos vendedores. Y ninguno de ellos, eh, por sí solo, podría modificar el punto de equilibrio. En cambio, si tuviésemos un mercado monopólico, o si tuviésemos por lo menos un mercado oligopólico, y vamos a ver más adelante un ejemplo de este tipo, en el mercado oligopólico, recuerden, son varios vendedores, que eso sería lo más real dentro del cemento, ¿no? O sea, no tenemos un solo vendedor, tenemos varios. Pero ¿qué tal si esos varios se ponen de acuerdo? ¿No? Yo no sé cuántos gerentes habrán de empresas de cemento, pensemos que son 6, 5, 6, y hacen una reunión, ¿no? Hacen una reunión y analizan la situación del mercado del cemento y deciden, cada uno de ellos decide reducir su producción de cemento. Pero por supuesto tiene que ser un pacto de caballeros, ¿no? Algo que realmente funcione. Si cada uno reduce su producción, digamos, en un 20%, cada uno de ellos, pues seguramente va a volver a tornarse ese precio de equilibrio, va a rebajar y va a subir el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio va a reducirse y vamos a situarnos más o menos en la misma situación que estábamos viendo cuando estábamos suponiendo un mercado monopólico. Entonces, de esa manera, en otro tipo de mercado sí se podría generar eso. Vamos a ver en un ejemplo real que eso suele pasar, o puede pasar, ¿no? Incluso ahora mismo de repente está pasando en algún mercado, ¿no? Ya si es un mercado de competencia perfecta, ahí sí ya está mucho más complicada la situación porque, vuelvo a repetir, ningún ofertante, ningún comprador por sí solo puede hacer modificaciones importantes a la curva de demanda o a la curva de oferta, ¿no? Ahí sí no. Entonces, uno de nuestros supuestos, pues tendría que haber sido ese, ¿no? De que el mercado tendría que ser un mercado tipo monopólico o hasta un mercado oligopólico donde se pueda modificar, donde los ofertantes puedan modificar el punto de equilibrio. ¿Okay? Bien, ¿alguna otra consulta, duda, comentario? Ok, vamos avanzando. Entonces, así como hemos visto que existe una elasticidad precio de la demanda, también podríamos analizar una elasticidad ingreso de la demanda. Fíjense, recordemos que los factores determinantes de la demanda, ¿alguien se acuerda cuáles eran esos factores determinantes de la demanda? Que los hemos ido estudiando en anteriores clases. Uno es el precio, el principal probablemente. Pero ¿cuáles son los otros factores determinantes de la demanda? Como su nombre indica, son factores que nos van a determinar modificaciones en la demanda, ¿no? La curva de demanda. Uno es el precio, como ya lo hemos visto. Dos sería el ingreso, ¿no? El ingreso. Si ustedes vamos a suponer que ustedes son dependientes de sus padres y que sus padres les dan un cierto monto fijo mensual, no sé, qué sé yo, digamos 500 bolivianos mensuales. Y con 500 bolivianos mensuales ustedes tienen una cierta demanda de idas a partidos de fútbol, ¿no? Con esos 500 bolivianos les da a ustedes como para que puedan ir por lo menos unas 2 veces al mes a ver al poderoso Tigre en el estadio. Pero imaginemos que de esos 500 bolivianos,
sus padres deciden, no sé, ha mejorado el trabajo de sus padres o han obtenido una herencia, han ganado la lotería, no sé, cualquier cosa. Y en lugar de 500 bolivianos, ahora les dan 800 bolivianos mensuales. Bueno, probablemente ya no vayan 2 veces al estadio, ¿no? Al mes, sino que de repente ahora van 3 veces. Ha cambiado su demanda, ha cambiado esa cantidad demandada. El precio de las entradas al partido sigue siendo el mismo, pero como ustedes tienen más ingresos, entonces pueden incrementar su cantidad demandada. ¿De acuerdo? Ese es un segundo factor determinante de la demanda, el ingreso. Después habíamos hablado de otros, como por ejemplo el precio de productos, de bienes o servicios relacionados con el artículo que estamos analizando. Habíamos hablado de los gustos, ¿no? Que reflexionando probablemente es uno de los factores determinantes más importantes, ¿no? ¿Por qué algunos tipos de celulares se venden más que otros? ¿O por qué por qué algún tipo de ropa se vende más que otra? ¿O por qué algunos alimentos se venden más que otros? En muchos casos es el gusto de las personas. Lo malo es de que, como dice el dicho, sobre gustos nadie ha escrito, porque cada quien tiene sus propias percepciones, ¿no? Y eso es muy difícil de poderlo cuantificar. Y el último, que serían las expectativas, que también, si bien seguramente es un factor determinante importante, las expectativas, pero lo mismo es complicado de poderlo cuantificar. Lo que sí es más fácil de cuantificarlo, habíamos visto que es el precio, y el otro que también puede ser relativamente fácilmente cuantificable es el ingreso. Entonces vamos a ver ahora la elasticidad de ingreso de la demanda, que es exactamente el mismo concepto de la elasticidad precio. Lo único que va a cambiar es, en lugar de colocar precio, ahora vamos a colocar ingreso. Igualmente sigue siendo, dice, la medida del grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación del ingreso de los consumidores. Si su mensualidad ha pasado de 500 a 800 bolivianos, pues eso significa que han tenido un cierto incremento porcentual, ¿no? Si hacemos el cálculo, pues estaríamos hablando de un incremento del 60% de sus ingresos, de 60% de sus ingresos. ¿Cómo esto ha repercutido en sus visitas al cine? Pues han pasado de ir 2 veces a ir 3 veces. Entonces, eso significa un 50% de incremento, ¿no? en sus visitas al cine. Así que la elasticidad nos va a medir la variación porcentual de la cantidad demandada respecto de la variación porcentual del ingreso. Es tan simple como eso. No me da el tiempo para hacer un ejercicio, pero yo podría preguntarles, en lugar de preguntarles elasticidad precio de la demanda, podría preguntarles elasticidad ingreso de la demanda. ¿Cómo va a variar la cantidad demandada cuando se modifica el ingreso? Y solamente para ver si esto han comprendido, les consulto. ¿Cuál sería el signo de la elasticidad? Recuerden que en el caso de la elasticidad precio de la demanda, habíamos dicho que su signo era negativo, ¿no? Si la elasticidad iba de 0 a -1, era una elasticidad de tipo inelástica, y si iba de -1 a menos infinito, era una de tipo elástica. ¿Cómo sería el signo en este caso de la elasticidad ingreso de la demanda? ¿Qué piensan? ¿Seguirá siendo negativo? Bueno, yo sé que este horario de sobremesa es un poquito complicado. De repente hay algunos que les gusta hacer siesta, que le están pasando mal ahora. Pero a ver, intentaremos hacer un pequeño esfuerzo. Con un gráfico, ingeniero. Sí, adelante, perdón.
No, con un gráfico tal vez se podría entender mejor. Ah, ya, sí, sí, correcto. Sí, es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda, habíamos colocado aquí una cierta cantidad. Esta es una cierta unidad por, mm, no, pondré así nada más, cantidad y precio. ¿Ya? Eso es lo que habíamos graficado, ¿no? Cantidad y precio. Y cuando hacíamos nuestra cantidad y precio, pues nos salía que teníamos una curva de este tipo, ¿de acuerdo? A medida que aumentaba el precio, nuestra cantidad demandada disminuía. O a medida que disminuía el precio, la cantidad demandada aumentaba, ¿no? Y esto lo hemos llamado incluso la ley de la demanda porque generalmente bueno, no generalmente, prácticamente siempre se produce este comportamiento dentro de un mercado cualquiera, ¿no? Pero si ahora graficamos, vamos a volver a graficar cantidad aquí, y aquí en lugar de precio vamos a graficar ingreso, ¿de acuerdo? Piensen ahora en las letras en azul, cantidad e ingreso. ¿Cómo será la cantidad demandada si mi ingreso va aumentando? Bueno, lo usual sería que más bien ese gráfico de cantidad versus ingreso tenga una pendiente positiva, ¿no? Porque a mayor ingreso, mayor cantidad demandada. Si ahora mi papá en lugar de darme 800 bolivianos al mes me da 1000 bolivianos al mes, bueno, me voy todas las semanas a verlo al Tigre, ¿no? Todas las semanas me voy a ver partidos de fútbol. Bueno, ha aumentado mi cantidad demandada. Entonces, en ese sentido, fíjense de que al ser una pendiente positiva, la elasticidad, que no es otra cosa que una variación porcentual de la cantidad demandada respecto a la variación porcentual del ingreso, la elasticidad ingreso de la demanda va a ser siempre positiva. Mientras aumenta mi ingreso, aumenta también mi cantidad demandada. Hay una relación positiva en ese sentido. Excepto, a ver si alguien me responde esto, sí le doy 3 puntos adicionales, algo que ya lo hemos visto. ¿Para qué tipo de bienes esto no se cumpliría? Esto que acabo de explicar, que a medida que aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. ¿Para qué tipo de bienes no se cumpliría esta declaración? Ingeniero, para bienes innecesarios. Muebles. Bienes innecesarios, en realidad, a veces es un poco difícil saber cuáles son los bienes innecesarios, ¿no? Porque para lo que es innecesario para uno, pues de repente para otro es muy necesario, ¿no? Si yo soy un fanático de coleccionar estampillas, probablemente para mí las estampillas son bienes necesarios, pero para la gran mayoría de las personas probablemente son innecesarios, ¿no? No le hemos dado esa denominación de innecesarios. ¿Alguien se acuerda? ¿Y que podría repetir la pregunta? Esa es una buena técnica. Eh, ganamos tiempo, ¿no? A ver, lo que había dicho era si, en qué casos no se cumpliría, podría no cumplirse que la elasticidad de ingreso de la demanda sea positiva. Para bienes que no son normales, ingeniero, es como lo denominó. ¿Y cómo se llaman esos bienes? Anormales, si mal no recuerdo, era un ejemplo que nos dio era si aumentamos la cantidad de ingresos, sustituiríamos ciertos servicios, por ejemplo, en lugar de ir como siempre uno iba, que es, por ejemplo, en Trufi o que siempre, perdón, Pumacatari o buses, uno cambiaría un servicio, como tiene mayor cantidad de ingreso, accedería a usar taxis, Trufis. De esa forma, la cantidad demandada, por ejemplo, del Puma se reduciría a pesar de que el ingreso aumentó. Ya, de acuerdo, ok. No has dicho el nombre correcto, pero sí tienes el concepto que para mí eso es más importante, ¿no? Se llamaban bienes inferiores, ¿no? Eh, voy a dar por correcta tu respuesta y te voy a aumentar. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mario Salvatierra, ingeniero. Ya, tienes 3 puntitos adicionales para tu primer parcial. Mario Salvatierra.
Y también por estar despierto, ¿no? Así que tal vez te damos puntos más. Carlos Ramírez, bienes de lujo, no. Más bien, bienes inferiores los estamos llamando. Pero en la generalidad de los bienes y servicios, pues, se va a cumplir de que sea positivo más bien esta elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Ok? Vuelvo a repetir, podría preguntarles esto. No vamos a hacer un ejercicio porque sería exactamente lo mismo que el de la elasticidad precio de la demanda. Igual podríamos sacar una elasticidad de ingreso arco y una elasticidad de ingreso punto, ¿no? Si tuviésemos esa función que nos relaciona la cantidad demandada con el ingreso, entonces podríamos calcular la elasticidad ingreso punto, ¿no? Bien, ¿alguna duda, consulta hasta aquí para seguir avanzando? Bien, vamos adelante. Ahora vamos a hablar de la oferta, ¿no? Ya hemos hablado de la demanda. Fíjense que ya no hemos trabajado con ningún otro factor determinante porque ya es un poco más complejo hacerlo de manera cuantitativa. Así que nos saltamos a la elasticidad de la oferta y de hecho en la elasticidad de la oferta solamente vamos a hablar de la elasticidad precio de la oferta. La idea es lo mismo, ¿no? La idea es la misma que la de la curva de demanda. Lo único que cambian son los factores determinantes de la oferta, que recordando son el precio de los factores productivos, la tecnología y las expectativas. Entonces vamos a trabajar con la elasticidad precio de la oferta, que nos va a medir esa variación porcentual de la cantidad ofrecida cuando hay una variación porcentual del precio. Si hemos entendido lo que estábamos conversando hace un momento, les consulto. ¿Qué signo tendría esta elasticidad? ¿Será positiva o será negativa? ¿Qué piensan? ¿Qué signo tendrá la elasticidad precio de la oferta? Perfecto, sí, sería positivo, correcto, ¿no? Porque ya sabemos que la oferta tiene una pendiente positiva, ¿no? Con el precio. Si hacemos un gráfico de precio versus cantidad ofrecida, va a tener una pendiente positiva, ¿no? Ustedes se acuerdan de eso, lo vamos a graficar simplemente para recordar muy rápidamente. Tenemos esto, cantidad, y tenemos precio, ¿no? Y si estamos hablando de la oferta, entonces nuestra oferta va a ser con pendiente positiva. Si ahora nos ponemos la camiseta de vendedores, en la medida que el precio sea más alto, nosotros nos vamos a ver incentivados a vender una mayor cantidad del producto o del servicio, ¿no? Así que hay una relación positiva. Y esto se cumple siempre, y por ello se le llama también la ley de la oferta. A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Ok, entonces por esa misma razón la elasticidad precio de la oferta va a ser de signo positivo. Bueno, ¿cómo saber si nuestro bien o servicio que estamos analizando tiene una tendencia a tener una elasticidad de tipo inelástica o de tipo elástica para el caso de la oferta? Bueno, lo mismo que habíamos analizado y habíamos dado algunas ideas generales en el caso de la demanda, pues vamos a dar algunas ideas generales también para el caso de la oferta. Por ejemplo, la flexibilidad de los vendedores a una variación de la cantidad que producen del bien. O sea, ¿qué significa eso de la flexibilidad? Aquí hay un ejemplo que dice venta del suelo frente a la playa. Bueno, no necesitamos ir a la playa. Realmente, si nosotros nos pensamos aquí en la ciudad de La Paz, una ciudad que ya tiene sus años, ¿no? Que ya ha llegado a su periodo de madurez, una ciudad que ya no hay mucho más donde se pueda construir. Y si nosotros pensamos cómo será la oferta de terrenos en la zona central de la ciudad de La Paz, cerca de la Plaza Murillo, por ejemplo. ¿Será que es fácil conseguir esos terrenos cerca de la Plaza Murillo? Por supuesto que no, ¿no? Es casi imposible. O sea, la verdad es casi imposible.
Entonces, ese tipo de bienes tienen más bien una tendencia a tener una oferta de tipo inelástica, Lo voy a graficar para que quede más claro el concepto. Vamos a imaginarnos que nuestro mercado son terrenos en la zona central de la ciudad de La Paz. Aquí tenemos las cantidades. Vamos a suponer que son metros cuadrados que se pueden ofertar, pongamos por mes también, metros cuadrados por mes, y pongamos nuestro precio de bolivianos por metro cuadrado. Bien, ¿cómo será la oferta? Si nosotros fuésemos vendedores de terrenos en el centro de la ciudad de La Paz, nuestra oferta probablemente sea de este tipo, ¿no? De oferta. Esa es atendiendo una oferta de tipo inelástica. Porque, ¿qué significa esto? Que supongamos que el precio de equilibrio por alguna situación está aquí. Ese es el precio de equilibrio, ¿no? Está ahí en cierta cantidad de bolivianos por metro cuadrado y a ese precio de equilibrio, pues ahí le corresponde también una cantidad de equilibrio. Vamos a imaginar que viene un magnate que quiere hacer, dedicarse al sector inmobiliario en la ciudad de La Paz y dice, no, yo lo que quiero es construir viviendas en el centro de la ciudad de La Paz. Bueno, lo primero sería comprar los terrenos. Evidentemente será muy complicado poder tener terrenos en el centro de la ciudad de La Paz. Por más que este magnate diga, bueno, si el precio del boliviano será, no sé, 1.000 bolivianos por metro cuadrado, y ahora yo te doy, no 1.000 bolivianos, te doy $1.000 por metro cuadrado. Bueno, probablemente se tenga ahora un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Un nuevo punto de equilibrio, con una mayor cantidad, ¿sí? Ha habido una mayor cantidad, pero también lo que está muy claro es de que aquí se pone la cantidad, lo que ha subido notablemente ha sido el precio. Entonces, eso sí sería una oferta de tipo inelástica. Porque por más que nosotros querramos, no vamos a encontrar, ¿no? O sea, la única posibilidad sería comprar las viviendas para después demolerlas, ¿no? Y tener ahí un espacio para poder construir. Y eso va a tener un costo muy elevado. Así que, evidentemente, eso va a tener una tendencia a ser una oferta de tipo inelástica. Sin embargo, si estamos pensando en bienes manufacturados, ¿no? Al lado de ustedes deben tener un bolígrafo. Y pensamos en el bolígrafo. ¿Cómo será la oferta? ¿Cómo será la elasticidad de ese tipo de mercado de los bolígrafos? Bueno, en el caso de los bolígrafos, la situación es la inversa, ¿no? Es muy fácil de poder producir, bueno, vamos a ver, no sé si el país produce o no, pero pensamos que es muy fácil de poder producir bolígrafos. Son productos manufacturados. Entonces, más bien su oferta va a ser de tipo elástica. Su oferta es de tipo elástica. Si hoy en día, no sé, cuesta 2 bolivianos cada bolígrafo, y ese es su punto de equilibrio, ¿no? Digamos, aquí están esos 2 bolivianos, y por alguna razón, algún acontecimiento externo, eso se incrementa a 3 bolivianos simplemente, y voy a pensar que está acá. Pues fíjense cómo la cantidad ofrecida se ha multiplicado varias veces más, ¿no? El precio ha aumentado en un 50%, pero la cantidad ofrecida probablemente ha aumentado en un 300%. Eso es cuando tenemos un bien con una oferta de tipo elástico. ¿Ok? Otro elemento que nos puede ayudar también a discernir si lo que tenemos es una oferta inelástica o elástica sería el periodo de tiempo examinado, ¿no? Y esto es válido para casi cualquier bien o servicio. A largo plazo, normalmente es más elástico que a corto plazo. A largo plazo es más elástico que a corto plazo. Por una simple razón, porque en ese tiempo, a largo plazo,
pues podemos hacer modificaciones que a corto plazo no lo vamos a poder hacer, ¿no? Imagínense que, no sé, por decir algo, imagínense que en este momento hay una gran demanda de urea, ¿no? Hay una gran demanda de urea, ¿no? Eso es lo que actualmente está sucediendo y por eso nosotros estamos felices, bueno, felices entre comillas, ¿no? Este conflicto bélico que ha sucedido o que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, entre otras cosas, también ha disparado el precio de la urea. Pero nosotros tenemos una cierta producción de urea, ¿no? Tenemos una cierta, como país digo, ¿no? Como país tenemos una cierta cantidad, un cierto tamaño de empresa que puede pues producir una cierta cantidad de urea, no más. Y es posible que, no sé, Brasil, Argentina estén demandando, voy a poner cualquier dato, 2.000 toneladas métricas de urea por día. Y nuestra producción es solo de 1.000. Bueno, lamentablemente a corto plazo, pues no vamos a poder modificar eso, ¿no? Entonces, a corto plazo, nuestra oferta va a ser más de tipo inelástica, porque no la vamos a poder cambiar. Así Brasil o Argentina nos dupliquen el precio, pues no vamos a poder vender más urea, porque nuestra planta es de ese tamaño, punto, ¿no? Pero si ya pensamos a largo plazo, si esos precios de urea se mantuviesen, seguramente el gobierno entonces empezaría a buscar, a hacer un diseño de un nuevo proyecto, a construir un nuevo proyecto de urea, y después de 10 años ya lo tendríamos, bueno, tal vez no, tal vez en unos 5 años ya tendríamos construido el proyecto y ya podríamos tal vez duplicar, triplicar la oferta. Pero eso a largo plazo. Por tanto, a largo plazo podría ya tornarse una oferta de tipo elástica. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se ha entendido estos dos elementos. Si es que hay alguna duda, pues por favor háganmela saber, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar básicamente con esos dos elementos para poder discernir qué tipo de oferta, qué tipo de elasticidad tendría nuestra curva de oferta. Y ahora, viendo simplemente con carácter descriptivo los tipos de curvas de oferta, algunas en el mismo caso que en el caso de la demanda, pues algunas de estas son meramente teóricas, ¿no? Que en la práctica no vamos a tener. Por ejemplo, esta de acá, una oferta perfectamente inelástica, ¿no? Una oferta, fíjense, vertical. ¿Qué significa eso? Que su elasticidad es igual a 0. Una subida de precio no altera a la cantidad ofrecida. No altera la cantidad ofrecida. Si me imagino, estábamos con el ejemplo de los terrenos en la zona central, ¿no? Bueno, si ahora yo les digo la venta de terrenos en la esquina noroeste de la Plaza Murillo, ¿no? Ahí hay un terreno y no hay más, y no está a la venta. Por más precio que se aumente, pues no va a cambiar la oferta, ¿no? Yendo al extremo, ¿no? Yendo al extremo. Pero esto no es tan real, ¿no? Esto no es tan real. Algo más real sería algo así. Una oferta de tipo inelástica. No perfectamente inelástica, sino inelástica simplemente. Donde una subida del precio, por ejemplo en un 22%, provoca un aumento de la cantidad ofrecida solamente del 10%. Estas serían entonces curvas de tipo inelásticas. ¿Ya? Inelásticas. Tendríamos este otro caso, que es un caso bastante particular, sí se puede dar, ¿no? Pero sería exactamente cuando la variación porcentual de la cantidad ofrecida es igual a la variación porcentual del precio. Entonces, por ejemplo, una subida del precio del 22% va a provocar el aumento de la cantidad ofrecida. Ahí está mal. Aquí está, hay un error en esta parte, por favor. Esto debería ser ofrecida, ¿no? Provoca un aumento de la cantidad ofrecida también del 22%. Pero es un caso meramente particular. Posible, pero simplemente un caso excepcional.
Tendríamos el otro caso, una oferta de tipo elástica, ¿no? Si estamos pensando en una oferta a largo plazo, ¿no?, de algún bien manufacturado, pues a largo plazo seguramente va a ser una oferta de tipo elástica, donde una subida del precio del 22% nos puede provocar un aumento de la cantidad ofrecida en una proporción mayor, por ejemplo, en este caso del 67%. Y finalmente, la otra que es también teórica, que sería una oferta perfectamente elástica, a cualquier precio, dice superior, vamos a pensar que el punto de equilibrio está en 4, el precio de equilibrio, a cualquier precio superior a esos 4, la cantidad ofrecida es infinita. Y a un precio inferior a eso, la cantidad ofrecida es 0. Y a ese precio de 4, los productores ofrecen cualquier cantidad. Bueno, es simplemente una idea teórica, porque en la práctica seguramente no lo vamos a tener. Bien. En algunos mercados, la elasticidad precio de la oferta no se mantiene constante, sino que varía a lo largo de la curva de oferta. Especialmente en los productos manufacturados puede suceder eso, ¿no? Imagínense que estamos en un producto manufacturado, estamos hablando de la planta de la urea, pero podría haber sido de la planta de azúcar, o la planta de cemento, ¿no? Vamos a suponer que estamos con una planta de cemento, y esa planta de cemento está dimensionada para poder producir, no sé, 525 toneladas métricas mensuales de cemento. Esa es la capacidad que tiene la fábrica de cemento. Bueno, cuando está funcionando a capacidades mucho menores de eso, su comportamiento va a ser de tipo elástico, ¿no? Su comportamiento va a ser de tipo elástico. Si por alguna razón, pues el mercado me pide producir una mayor cantidad de cemento, estoy en condiciones de hacerlo, ¿no? La planta no está trabajando a su máxima capacidad, así que sin problemas podríamos aumentar la cantidad de cemento. Por tanto, su elasticidad, la elasticidad de la oferta en este caso sería de tipo elástica, es decir, es mayor que 1. Ante una variación en el precio pequeño, la curva de oferta responde con un aumento de la cantidad ofrecida en una proporción mayor. Pero a medida que estamos llegando ya a la capacidad de nuestra fábrica de cemento, bueno, ahí la elasticidad va a ir disminuyendo al punto que ya cuando estemos muy cerca de la capacidad, cuando queremos ir de 500 toneladas mensuales a 525, pues nuestra curva de oferta va a ser muy inelástica. O sea, ya eso significa que por más que el precio mejore del cemento, pues ya no vamos a poder producir mayor cantidad porque estamos llegando ya al límite de la capacidad de nuestra fábrica. ¿Ok? Bien. Salvo que, bueno, ya hemos dicho, salvo que modifiquemos la capacidad de la fábrica, pero eso no se lo hace en el corto plazo, ¿no? Para eso vamos a necesitar un tiempo mayor. Si somos constructores y tenemos maquinaria de construcción, ¿no? No sé si nuestra empresa se dedica a hacer construcción de carreteras y tenemos, no sé, tractores, topadoras, tenemos motoniveladoras, una cierta cantidad de equipamiento y con eso construimos una cierta cantidad de kilómetros por mes. Por más de que ahora nos digan, bueno, usted ha ganado 5 licitaciones y ahora puede construir mucho más, pues la verdad es de que eso significaría también conseguir mayor equipamiento, ¿no? Ahora tengo que comprar 5 motoniveladoras y de repente no lo voy a poder hacer. Entonces, probablemente todo tenga un límite, ¿no? Todo tenga un límite y en ese caso ya la curva de oferta también se esté comportando de manera inelástica. Ok. Eso hemos hablado. Y ahora vamos a hacer algunos análisis de algunos ejemplos reales, incluso reales, pero de situaciones bastante diversas, ¿no? De ejemplos bastante diferentes, donde vamos a intentar manejar estos conceptos de los fundamentos de la teoría económica que hemos estado desarrollando durante las últimas semanas. Ver cómo funciona el tema de la oferta, de la demanda,
los puntos de equilibrio, cómo son los movimientos, los desplazamientos de las curvas de oferta, de las de la demanda, etc. Vamos a verlo con tres ejemplos que espero les puedan servir para poder tener un mejor entendimiento de esto, porque podría ser que en el examen también vemos algo similar. A ver, veamos este. Dice efecto de innovaciones tecnológicas en la agricultura. Suponga que se analiza el mercado del trigo. Bueno, aquí está justo con el mercado del trigo, que es un mercado que está siendo bastante estudiado al día de hoy. De acuerdo a este ejercicio, dice, los agrónomos universitarios, vamos a pensar que la Facultad de Agronomía de nuestra universidad, sus investigadores deben tener institutos de investigación en el área de agronomía, descubren un nuevo híbrido del trigo que es más productivo que las variedades existentes, ¿no? Es como que han creado una nueva semilla, ¿no? Ahora que está todo funcionando genéticamente, hay modificaciones genéticas, ¿no? Estos alimentos transgénicos que los llaman. Pues imaginemos que en nuestra universidad sus investigadores han descubierto un nuevo híbrido de trigo que hace que sea más productivo. Productivo en el área de la agronomía significa que para una misma extensión de tierras voy a poder producir una mayor cantidad del elemento que esté realizando, ¿no? Si, no sé, me voy a inventar cualquier número, si antes con la anterior variedad de trigo, pues se producían, no sé, 5 toneladas por hectárea de trigo, ahora con este nuevo híbrido se producen 7 toneladas por hectárea, o sea que es un incremento sustancial. ¿Cómo afectaría este descubrimiento al mercado del trigo? Pero fundamentalmente los ingresos de los agricultores que cultivan el trigo, ¿no? Que eso es lo que le interesa a las personas que se van a dedicar a este rubro. Entonces, así como está el ejercicio, no sé si es que alguien se animaría a dar alguna respuesta. ¿Será beneficioso este descubrimiento o de repente no lo es? El tener este descubrimiento implicará mayores ingresos para los agricultores dentro de ese su mercado. O sea, no vamos a hablar del mercado individual, ¿no? De la oferta individual, sino vamos a hablar del conjunto, ¿no? El conjunto del mercado del trigo. ¿Será bueno esto para los agricultores o no? ¿Qué opinan? A ver, les doy la palabra. Anímense, compañeros, ¿no? O damos puntitos extras ahí, tal vez en... A ver, no sé si es que alguien... No es necesario que tengan la respuesta correcta, por supuesto. Esta es simplemente una consulta y podrían tener alguna posición. Sin tener ningún conocimiento de economía, seguro que habrían tenido alguna respuesta a esto. A ver, anímense, compañeros. A ver, ¿qué dices tú, Erlan Choque Condori? Estás con el micrófono, tal vez querías comentar algo. ¿Estás, Erlan? A ver, tengo una respuesta en el chat. ¿Qué dice? Los ingresos aumentarían debido a que la producción sería mejor y se podría incrementar el precio del trigo. Ya, de acuerdo. Entonces sería positivo, ¿no? Sería positivo de acuerdo a esa opinión. A ver, ¿alguien más? No sé si está Henry Aitken Mamani. Tal vez estás ahí, Henry. ¿Qué pensarías tú? ¿Sería bueno o malo para los agricultores el haber conseguido este nuevo híbrido?
Sería bueno, ingeniero, porque ahí empezaría también a producir aumentaría su mercado, supongo. Ujú. Cuando hablamos que es bueno para para un oferente, significa que va a aumentar sus ingresos, ¿no? Va a aumentar sus ingresos. Recuerden nuevamente de que lo importante, lo que le interesa al oferente o la empresa no es realmente que el precio suba o que baje o que la cantidad que venda sea más o menos. Lo que le interesa es que aumenten sus ingresos. A ver, tengo otra respuesta en el chat. Es bueno el nuevo híbrido porque aumenta mayor ingreso, porque va a aumentar el ingreso. Pero hay que verificar si el nuevo híbrido será saludable al consumidor. Sí, correcto, ¿no? Sí, es verdad, no sabemos si será bueno o malo. Ustedes saben que hay toda una polémica con estos grupos de alimentos de los transgénicos. Hay mucha gente que está totalmente en desacuerdo de los transgénicos, otros que no. La realidad es que todavía no tenemos nada contundente, ¿no? Pero bien, Ingeniero, sí, adelante. bueno, tal vez en mi caso, pienso que tal vez ellos tendrían cierto tipo de ahorro, ¿no? Porque ahora se gasta en lo que es la semilla convencional cierto monto de dinero, ¿no? Y se produce, por decirle, 10 hectáreas. Con el nuevo híbrido se va a necesitar menos semilla para producir las mismas 10 hectáreas. Por tanto, sería como un ahorro en esa parte de las semillas. Pero la demanda es algo como quizás inelástica, porque la gente, porque conoce de un nuevo híbrido, no es que va a comprar más trigo, sino que eso más que todo va a ser internamente con los que producen eso, pienso yo. Ya, de acuerdo, has incorporado un elemento adicional que me parece interesante y que es la demanda, ¿no? Porque hasta ahora solamente estábamos pensando en la oferta. No sé si, vamos a ver si es muy probable que tengas razón, la demanda puede ser de tipo inelástica porque el trigo es un bien necesario para el ser humano, ¿no? Entonces probablemente sea de tipo inelástica. Y pero en principio el hecho de incorporar este nuevo híbrido no significa que ahora los consumidores de trigo, de pan, van a tener una mayor cantidad demandada, van a tener más gusto por el pan, ¿no? Van a querer consumir más. La verdad es de que, como tú acabas de decir, pues mm, probablemente la demanda se mantenga inalterable, ¿no? Y lo único que estamos haciendo aquí sería cambiar a la oferta. Y ahí viene, justo enlazado con lo que tú has dicho, pues podríamos pensar en la siguiente oración que dice, debemos seguir 3 pasos para el análisis. Recordando, esto ya lo hemos visto antes. El primer paso era averiguar si el acontecimiento desplaza la curva de oferta o la de demanda, ¿no? Entonces, ¿el acontecimiento cuál es? Ese acontecimiento externo es de que se ha descubierto un nuevo híbrido para la producción de trigo. Ese acontecimiento modificará la curva de oferta, la de la demanda, tal vez ambas. El segundo paso es averiguar en qué sentido se desplaza la curva. ¿Será que va a aumentar la curva de demanda o va a rebajar si es que se está cambiando la demanda? Si fuese la oferta, ¿va a aumentar la oferta o se va a reducir la oferta? Y el tercer paso ya es el más sencillo, que haciendo uso de un gráfico, pues vamos a ver dónde queda el nuevo punto de equilibrio después de los movimientos que hemos logrado vislumbrar. Entonces aquí yo les pregunto el primer paso. ¿Quién me podría decir si bajo este acontecimiento que estamos analizando es la curva de oferta o más bien es la curva de demanda la que se siente afectada, la que tendría que desplazarse? ¿Qué piensan ustedes? La curva de oferta, De ingeniero. oferta, ingeniero. Oferta. De acuerdo. Solamente la oferta, ¿verdad? La demanda, pero habría que verlo con el tiempo, ingeniero, no de inmediato. Ya. Ya, vamos a pensar que es la oferta. Y si es la oferta, ¿en qué sentido se estará desplazando la oferta? Ahora tengamos una mayor oferta, una menor oferta, ¿cómo sería? Mayor oferta. Mayor oferta. Mayor oferta. Perfecto. Yo creo que están dando en el clavo. Han dado los elementos centrales ya para poder resolver este ejercicio. Un compañero ha dicho de que la demanda sería inelástica.
Luego los otros dos compañeros han indicado que solamente habría un desplazamiento de la curva de oferta. Y ese desplazamiento sería incrementar la oferta. O sea, un desplazamiento hacia la derecha, ¿no? Vamos a incrementar. Bueno, veamos entonces qué significaría ese análisis que han hecho ustedes ya con unos gráficos. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí a continuación. Bueno, aquí están, en principio están los supuestos, ¿no? Si, vuelvo a repetir, si esto les hubiera dado en un examen, pues no es solamente hacer los gráficos, sino poder justificar los supuestos que ustedes tendrían. El primero dice así: la demanda de algunos productos alimenticios básicos como el trigo normalmente es de tipo inelástica. O sea, exactamente lo que ustedes han dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando sube o baja el precio del pan, seguimos comprando relativamente la misma cantidad de este bien. Perfecto. O sea, hasta ahí vamos bien. En el corto plazo, la curva de oferta del trigo es también inelástica. Bueno, tal vez esto no lo hemos tocado, ¿no? Porque cuando tengamos que hacer un gráfico de la curva de demanda, la demanda ya hemos visto que sería de tipo inelástica. No sabíamos cómo iba a ser la oferta, no lo habíamos discutido, pero si hacemos el análisis a corto plazo, efectivamente también la curva de oferta del mercado del trigo sería de tipo inelástico. Ok. Bien. ¿Qué más? La demanda de trigo es independiente del nuevo híbrido descubierto por los investigadores agrónomos. Exactamente lo que ustedes han dicho. No porque se ha hecho este nuevo híbrido, a los consumidores de trigo les va a gustar más o menos el trigo. Bueno, podría ser de que hubieran unas campañas en contra de los transgénicos y que eventualmente la gente quisiera comprar menos trigo, etcétera, pero la realidad es de que como es un alimento básico, pues no hay mucho efecto en la demanda. Pero permitirá a los agricultores incrementar la oferta de este bien. O sea, vamos a pensar de que va a aumentar la oferta, que es también lo que ustedes han dicho. Va a aumentar la oferta. ¿Cómo se traduce eso en un gráfico? Fíjense. Vamos a ver la situación inicial primero. La demanda es una sola, que es esta. No hay más demanda. Y esta es la curva de oferta inicial. Ambas las hemos dibujado así bien con pendiente bien positiva, porque, o con pendiente más bien dicho elevada, porque son curvas de tipo inelásticas, ¿no? Están con una buena pendiente. Ok. En esta situación inicial, si nosotros pensamos en lo que realmente les interesa a los vendedores de trigo, que es el ingreso que van a tener, bueno, el ingreso sería toda esta área achurada, ¿no? Esta área de acá. Vamos a pensar que el precio de equilibrio estaba en 3 unidades, 3,000, no sé. No importa ahora eso, 3, mientras que la cantidad estaba en 100. Por tanto, sus ingresos eran 3 por 100, 300. Bueno, ahora lo que ha sucedido ha sido que, como ustedes han indicado, la curva de demanda se mantiene inalterable, ¿no? Pero la curva de oferta va a empezar a crecer. Empieza a crecer y la nueva curva de oferta sería esta de acá, y su punto de equilibrio correspondiente, pues vamos a pensar que es este de aquí. Por tanto, el ingreso que ahora van a tener los productores de trigo sigue siendo el producto del precio por la cantidad. Y sería este el ingreso. No sé si ustedes lo notan, creo que se nota bastante bien gráficamente, pero sus ingresos se han visto bastante reducidos. Antes su ingreso era de 300 unidades monetarias y ahora va a ser bajando el precio de equilibrio a 2 y aumentando la cantidad de trigo a 110, sería 220 unidades monetarias. Por tanto, este nuevo descubrimiento del híbrido, contrariamente a lo que nos decía la lógica inicial, todos los que han participado han dicho de que esto era beneficioso para los agricultores porque iba a aumentar su ingreso, pues tomando en consideración el tipo de elasticidad que tenían las curvas de oferta y demanda en este mercado del trigo,
Sucede lo contrario. Ese aumento de la oferta ha implicado una reducción del precio y un incremento de la cantidad de trigo. Pero como estábamos en una curva de demanda de tipo inelástica, entonces la variación del precio, ese cambio en el precio ha sido mucho mayor que la variación en la cantidad. La cantidad ofrecida, por más de que el precio haya bajado bastante, pues la cantidad de equilibrio ha aumentado levemente, con lo cual el ingreso para los agricultores se ha visto reducido. Entonces, han hecho todos los supuestos bien, todo el análisis que han hecho estaba correcto, pero la primera decisión que han tomado, que era la de pensar de que iba a ser esto beneficioso para los agricultores, eso era lo que no estaba bien, ¿no? A la luz de este análisis, pues fíjense de que el descubrimiento de este nuevo híbrido, en lugar de mejorar las condiciones económicas de los agricultores, pues lo que va a suceder es de que las empeorase. No sé si ha quedado claro, dudas, consultas, comentarios, ¿alguien no está de acuerdo con esto? ¿Qué piensa? No es la solución que inicialmente teníamos previsto, ¿no? Pero es esta un poco y esta es la realidad. En realidad, esto es lo que pasaría. Realmente si hay este incremento de la oferta. ¿Por qué el precio bajó? Bajó el precio porque la oferta ha aumentado, ¿no? Fíjense que hay este movimiento de la curva. La demanda, habíamos dicho, la curva de demanda se iba a mantener constante, ¿no? Con el híbrido o sin un híbrido, a la gente pues le daba casi lo mismo, así que iba a seguir consumiendo la misma cantidad de panes, ¿no? Si nosotros consumíamos en nuestra familia 8 panes, por más que en las noticias haya salido que se ha descubierto un nuevo híbrido y que los investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés han descubierto un nuevo híbrido para poder mejorar la productividad, pues después de unos meses ustedes seguirían consumiendo, o sus familias seguirían consumiendo los mismos 8 panes. O sea, la demanda no se ha movido un ápice, ¿no? Pero la oferta, que esa es la otra cara de la medalla que no ve el consumidor necesariamente, la oferta pues, se ha incrementado porque los productores de trigo, vamos a imaginar que tenían las mismas hectáreas producidas, pero si antes producían, en cada hectárea producían, hemos dicho, 5 toneladas métricas de trigo, y ahora producen 7 toneladas métricas de trigo, entonces necesariamente la oferta ha aumentado. Y si ha aumentado la oferta, se ha desplazado la curva de oferta. Y al desplazarse la curva de oferta, el precio de equilibrio se ha reducido. Ha aumentado algo la cantidad de equilibrio. Los consumidores ahora que el precio está más bajo, pues se van a dar algún lujito, ¿no? En lugar de comer 8 panes al día, ahora vamos a comer 9. Pero no es que vamos a empezar a comer 16 panes, ¿no? Si comíamos en el desayuno 2 panes, no porque el precio haya bajado tanto, vamos a decidir comer 4 panes. La realidad no va a ser esa, ¿no? Entonces, justamente porque uno de los supuestos que habíamos puesto era que nuestra oferta era de tipo inelástica. Al menos no va a pasar eso en el corto plazo, habíamos dicho, ¿no? Así que por esa razón bajó el precio, porque aumentó la oferta, ¿no? ¿Está bien? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok, entonces, como les decía, esto es algo que ha sucedido y que puede seguir sucediendo, ¿no? Es algo que de repente no toda la gente lo tiene muy claro, pero es lo que pasa, ¿no? A ver, conclusión, el descubrimiento afecta a los agricultores de 2 formas. El híbrido les permite producir más trigo, aumenta su cantidad producida, pero ahora cada quintal de trigo se vende por menos, baja su precio, ¿no? Como la curva de demanda es inelástica, un descenso del precio provoca una disminución del ingreso total. Por lo tanto, el descubrimiento del nuevo híbrido reduce el ingreso total. Por si acaso, este análisis que hemos hecho podría haber sido diferente si nuestra curva de demanda hubiera sido de tipo elástica. Pero la realidad es de que
En el caso del trigo, por lo menos, esa demanda no es de tipo elástica, ¿no? De tipo más bien inelástica. ¿Ok? Y la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Imagínense de que antes de hacer uso del nuevo híbrido, los agricultores se reúnan, un economista o alguien entendido en esto les explique lo que va a suceder. Dice, si sabemos que el nuevo híbrido empeora el bienestar de los agricultores, ¿por qué lo adoptan? Se están haciendo el harakiri, ¿no? Pero ¿por qué? ¿O será que nadie va a utilizar el nuevo híbrido? Van a decir, ah, ya, qué buen descubrimiento, va a salir publicado en la revista de agronomía de la universidad y ahí se acabó. ¿Será? ¿O será que los agricultores, aún sabiendo que va a reducir sus ingresos, van a utilizar el nuevo híbrido? ¿Qué piensan ustedes? A largo plazo lo verían. Ya, ok, bueno. Has, has sacado has hecho una buena salida, ¿no? A largo plazo. A largo plazo se darían cuenta que y es verdad, ¿no? A corto plazo va a ser un poco difícil que lo entiendan. A corto plazo, bueno, dice, porque nunca un mercado de competencia perfecta, en este caso el del trigo, estamos pensando de que hay mucha gente que compra y mucha gente que vende. Cada agricultor representa una pequeña parte del mercado y considera dado el precio del bien. Como hay mucha gente, pues los agricultores van a actuar de una manera un poco egoísta, ¿no? Van a decir, bueno, yo sí lo utilizo y esperando que el otro no lo utilice, ¿no? Yo sí me beneficio y ojalá que el otro no. Pero la realidad es de que en el conjunto, cuando todos lo utilicen, los perjudicados van a ser todos. El precio se va a caer y sus ingresos van a bajar. ¿A largo plazo se van a dar cuenta? Probablemente sí. Y este es un caso, hay un caso bastante real, ¿no? Ya me queda muy poquito tiempo, simplemente voy a comentarles esto para que vean qué tan real es esto que estamos comentando. No en el caso del trigo, sino pensemos en el mercado del café, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes han debido ver películas, novelas, series, etcétera, de la producción de café en el Brasil, ¿no? El Brasil, yo creo que incluso todavía se constituye en el mayor productor de café del mundo. Ahora ya hay otros países, ¿no? Colombia, no sé qué otros más habrán en Centroamérica, pero si estamos pensando en el siglo XIX, por ejemplo, siglo XVIII, XIX, cuando todavía Brasil era colonia de los portugueses, o cuando estaban en sus primeros años de la República, pues en esa época la economía brasilera giraba en torno al café, a la producción del café. Y el café era el sustento para gran parte de la gente en Brasil que vivían del agro, ¿no? En esa época todavía no estaba industrializado el Brasil, ni la mayoría de los países en el mundo, y entonces se dependía mucho de la agricultura. Y justamente porque en Brasil se daban las condiciones perfectas para poder producir café, tenían una cantidad de terreno impresionante, el clima adecuado, y además en esa época tenían esclavos que vinieron del África y que se adaptaron perfectamente a las condiciones del Brasil, ¿no? Lo que no fue igual, por ejemplo, cuando llevaron los esclavos africanos a Potosí, ¿no? Que ahí pues perecieron la gran mayoría simplemente por condiciones climáticas. Pero en el Brasil se adaptaron perfectamente. Entonces el Brasil cada año iba haciendo una producción cada vez mayor a la anterior, cada vez mayor a la anterior. Y probablemente en los primeros años, cuando la demanda todavía era incipiente, todavía podía crecer la demanda, pues iba muy bien que la oferta también creciera. Pero seguramente llegó un momento en el cual la demanda por el café ya llegó a su punto de equilibrio, digamos, a un punto de estabilidad. Ya no se podía seguir incrementando la demanda. Los europeos tomaban el café, pero una vez después de la comida, tal vez una vez más a media tarde y nada más, pero no era que se la pasaban tomando el café mañana y tarde y noche, ¿no? Bueno, sucedió lo que tenía que suceder.
fue aumentando la oferta de café, fue aumentando la oferta de café hasta el punto que el precio internacional del café se desplomó. Se desplomó y el ingreso para los agricultores de café ya era exiguo, ¿no? Seguramente en algunos casos incluso ya iban a pérdida. ¿Qué hicieron? ¿Qué mandó a hacer el gobierno brasileño en realidad? Fíjense, una política de Estado. Bueno, lo que hicieron, yo les preguntaría, pero ya no hay mucho tiempo, así que voy a terminar yo la historia con esto. Pues lo que hizo el gobierno brasileño fue obligar a los productores de café que eliminasen, que quemasen el café ya cosechado, ya listo para exportación. Se tenían el café ya puesto en sus puertos, ¿no? Porque la exportación era, como debe ser todavía hasta ahora, vía marítima, y quemaron el café, ya listo para producción. E incluso el café que estaba dentro de los barcos, lo tiraron al mar, lo lanzaron al mar. O sea, hoy en día nos podría parecer una actitud totalmente irracional, ¿no? Totalmente irracional. ¿Cómo después de, o sea, el llegar a esos quintales de café ha tomado un trabajo desde plantar, desde sembrar, desde cosechar, colocarlo en las bolsas, llevarlo hasta los puertos para que después el gobierno brasileño decida quemarlo o decida botar el café hacia el mar? Pero si lo pensamos fríamente, ¿no? Nos separamos de cualquier sentimentalismo. Lo único que estaba haciendo el gobierno brasileño era asegurarse de que si esto estuviese al revés, imagínense que, voy a imaginarme que esta era la oferta inicial, esa era la inicial, lo que estaba obligando a hacer el gobierno de Brasil era ir hacia el otro lado, ¿no? Contraer la oferta. Contraer la oferta. ¿Para qué? Porque si contraían la oferta, entonces pasaban de un punto de equilibrio de un precio relativamente bajo hacia un precio más alto, y lo que es más importante, los ingresos para el gobierno en general, para el Estado brasileño, pues se veían incrementados. Y eso sucedió durante varias épocas de cosechas, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llego. Listo, muchas gracias entonces a todos por su atención. No sé si hay alguna duda, consulta, comentario. Ya estamos finalizando la clase, creo que me pasó un poquitito. Entonces, como les digo, ya estamos, yo creo que la siguiente clase ya voy a terminar este capítulo, y el examen yo creo que ya lo podríamos fijar para ese día, de este lunes al siguiente, ¿no? Estaríamos hablando del lunes 18 de abril, por favor, su examen de primer parcial hasta este capítulo, o sea, el capítulo 1 y capítulo 2, ¿ya? Ya les estoy avisando con anticipación, tienen incluso la Semana Santa para poder estudiar su materia de formulación y evaluación de proyectos, así que lo dejaremos aquí. No sé si es que hay alguna consulta. A las personas que todavía no se han inscrito a la plataforma, por favor, les insinúo que lo hagan, porque el examen, como ustedes saben, todo es a través de la plataforma, ¿no? Vamos a dar el examen, las pruebas, los trabajos, lo que sea, todo va a ser a través de la plataforma. Bien. Si no hay ninguna consulta, pues paro la grabación.